30 meses, 900 días, 21.600 horas, encerrado en una celda de 2 metros cuadrados. Sin luz natural, sin música, sin ella. La mujer que amaba afuera, viviendo sin él. El mundo girando sin él. Su carrera muriendo sin él. Pero Anuel AA no murió en esa prisión. Se transformó. Y cuando salió, no regresó como el hombre que entró. Regresó como un monstruo, como una leyenda, como alguien que ya no tenía nada que perder. Carolina, Puerto Rico. Barrios donde las balas silban más frecuentemente que los pájaros. Donde crecer significa elegir entre sobrevivir o hundirse. Emanuel Gasmey Santiago, ese era su nombre real, nació en un lugar donde los sueños mueren rápido y las oportunidades nunca llegan. Pero él tenía algo, una rabia, un hambre, una necesidad visceral de salir de ahí, de ser alguien, de demostrarle al mundo que un niño de los proyectos podía conquistarlo todo. Su padre era productor musical, conocía la industria, conocía los trucos, conocía lo cruel que podía ser ese mundo, e intentó alejar a su hijo de eso. Pero Emanuel no quería otra vida. La música no era una opción, era la única opción. Comenzó a rapear joven, demasiado joven. Escribía sobre lo que veía, sobre violencia, sobre drogas, sobre las calles que lo criaron y que amenazaban con devorarlo. Y su voz tenía algo crudo, algo real, algo que no se podía fingir. Se llamó a sí mismo Anuel AA, un nombre que sonaba a poder, a misterio, a algo más grande que él, y comenzó a grabar canciones que hablaban sin filtro, que no mentían, que no endulzaban la realidad. El trap en español estaba naciendo, y Anuel estaba en el centro de esa revolución. Colaboraba con otros artistas, construía su nombre, video por video, canción por canción, show por show. El éxito estaba llegando, lento pero constante, y entonces todo se derrumbó. Abril de 2016, una noche que cambiaría todo. Anuel manejaba con amigos, una parada rutinaria, o eso parecía. La policía encontró armas, 3 pistolas, 150 rondas de munición. En Puerto Rico, las leyes de armas son brutales. No hay excusas, no hay segunda oportunidad. Y Anuel, con apenas 23 años, fue arrestado, acusado, sentenciado. 30 meses de prisión federal. El mundo continuó sin él. Sus canciones seguían sonando, pero él estaba encerrado, en una celda que olía a desesperación y sudor viejo, donde los días eran idénticos, donde el tiempo se movía tan lento que podías sentir cada segundo como una tortura, donde la oscuridad no era solo física, era mental, era espiritual, era absoluta. Y afuera, la vida seguía. Karol G, la mujer que amaba, intentaba mantener la relación. Visitaba cuando podía, escribía cartas, prometía esperarlo. Pero mantener el amor a través de barrotes es casi imposible. La distancia no es solo física, es emocional. Es la imposibilidad de tocarse, de abrazarse, de compartir momentos simples. Y lentamente, muy lentamente, algo comenzó a romperse entre ellos. Pero Anuel no se rindió. En esa prisión, donde muchos pierden la cordura, él encontró su propósito. No podía grabar música profesionalmente, pero podía escribir. Escribía en cualquier papel que encontraba. Letras que salían de lo más profundo de su dolor, de su rabia, de su desesperación. Canciones sobre la traición, sobre la soledad, sobre mirar el techo de una celda y preguntarte si alguna vez volverás a ser libre. Los otros prisioneros lo conocían, sabían quién era. Algunos lo respetaban, otros lo envidiaban. La cárcel es un ecosistema brutal donde la debilidad te mata,
Y Anuel tuvo que volverse fuerte, más fuerte de lo que nunca imaginó. Tuvo que aprender a dormir con un ojo abierto, a confiar en nadie, a pelear cuando era necesario, a sobrevivir en un lugar diseñado para destruirte. Y en medio de ese infierno, su música comenzó a filtrarse afuera. Grabaciones clandestinas, canciones que había dejado antes de entrar. Y algo increíble estaba pasando. El público no lo olvidó. Al contrario, su ausencia lo hizo más grande, más misterioso, más deseable. Anuel está preso, se convirtió en parte de su leyenda. Y cuando sus canciones sonaban con el peso de un hombre que realmente había vivido lo que cantaba. Karol G intentó mantenerla viva la esperanza, pero el tiempo es cruel. Las visitas se espaciaron, las llamadas se volvieron más cortas, más incómodas, y aunque ninguno lo admitía, ambos sabían que algo estaba muriendo, que el amor, por más fuerte que sea, no siempre sobrevive a las rejas. Y Anuel, en su celda, sentía cómo la perdía, poco a poco, cada día un poquito más, y no podía hacer nada para detenerlo. Los meses se convirtieron en años, 900 días que se sintieron como 900 años, pero finalmente llegó el día, julio de 2018. La puerta de la prisión se abrió y Anuel AA salió, no como el hombre que entró, salió transformado, más duro, más frío, más hambriento. 30 meses le habían quitado su juventud, pero le habían dado algo más valioso, una historia. Una historia que nadie más podía contar. Y entonces ocurrió lo imposible. Horas después de salir de prisión, lanzó su álbum, Real hasta la muerte, un proyecto que había preparado desde dentro, y el mundo explotó. Las reproducciones se contaron en millones en cuestión de horas. Anuel AA no solo había regresado, había conquistado. Cada canción era un testimonio, cada verso una confesión, y el público, sediento de autenticidad en un mundo de mentiras, lo devoró. El dinero llegó como tsunami, contratos millonarios, shows vendidos, colaboraciones con los artistas más grandes del planeta. Anuel pasó de una celda de 2 metros cuadrados a penthouses con vistas que cortaban la respiración. De comer comida de prisión a restaurantes donde una botella de vino cuesta $1000. De no tener nada a tenerlo todo. Pero el vacío seguía ahí, porque el dinero llena cuentas bancarias, no llena almas rotas. Y entonces Karol G regresó, o tal vez nunca se fue completamente. La química entre ellos era innegable, volcánica, el tipo de conexión que ves una vez en la vida. Se reconciliaron y el mundo lo celebró. Eran la pareja dorada del reggaetón, belleza y poder, talento y éxito. Secreto fue su declaración de amor al mundo. Un hit que confirmaba lo que todos querían creer, que el amor verdadero sobrevive a todo, incluso a la cárcel. Las colaboraciones se multiplicaron. Daddy Yankee, Ozuna, Karol G por supuesto, J Balvin, Bad Bunny. Anuel se había convertido en el nombre que todos querían en sus canciones, en el toque de oro, en la garantía de éxito. Y con cada canción, su imperio crecía. Los números eran obscenos, miles de millones de reproducciones, giras mundiales, estadios llenos. Todo lo que había soñado en esa celda oscura se estaba volviendo realidad. Los autos llegaron como trofeos: Lamborghini, Ferrari, Rolls-Royce, Bentley, una colección que rivalizaba con la de cualquier millonario. Cada vehículo una declaración, cada motor encendido un fuck you al sistema que lo encerró. Las cadenas de oro se hicieron más pesadas, los relojes más caros, los anillos más ostentosos. Anuel no solo quería éxito, quería que el mundo viera su éxito. Quería que cada persona que dudó de él se ahogara en su propia envidia. Pero algo estaba cambiando. La prisión deja marcas invisibles, traumas que no se ven pero que nunca sanan. Anuel comenzó a volverse paranoico, confiaba menos, cuestionaba más, veía enemigos en todas partes, y tal vez tenía razón,
porque en este nivel de fama, los enemigos son reales, las amenazas son constantes, y nunca sabes quién está contigo por ti y quién está por lo que tienes. Las peleas con otros artistas comenzaron a volverse públicas. Beef con Cosculluela, que se volvió legendario. Intercambios de tiraeras que mantenían a la industria al borde. Anuel no se callaba, no tenía filtro, decía lo que pensaba. Y eso generaba enemigos, pero también generaba lealtad, porque la gente respeta la autenticidad, incluso cuando duele. Y entonces vino el anuncio que nadie esperaba. Anuel y Karol G se comprometieron. Un anillo que costaba una fortuna. Una propuesta en un concierto frente a miles. El mundo enloqueció. Era la historia de amor perfecta. El criminal reformado y la princesa del reggaetón. Hollywood no podría haber escrito algo mejor. Los planes de boda comenzaron. Las revistas los perseguían. Todos querían ser parte de ese momento. Pero nadie vio venir lo que pasó después. Abril de 2021. Un comunicado frío, impersonal, profesional. Anuel y Karol G habían terminado. Sin drama público, sin explicaciones detalladas. Solo un simple "se acabó". Y el mundo quedó en shock. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Cómo una pareja tan perfecta podía desmoronarse? Las teorías explotaron. Infidelidad, diferencias irreconciliables, presiones de la fama. Cada quien tenía su versión, pero la verdad, como siempre, era más compleja, más dolorosa, más humana. Dos personas que se amaban, pero que ya no podían estar juntas. Dos egos demasiado grandes, dos carreras demasiado demandantes, dos almas rotas intentando sanar, pero solo lastimándose más. Anuel lo tomó mal, muy mal. Sus canciones se volvieron más oscuras, más amargas. Hablaba de traición, de dolor, de noches sin dormir. La música siempre había sido su terapia y ahora era su único escape. Porque cuando tienes millones pero estás solo, el dinero no significa nada. Las mansiones se sienten como cárceles, los autos como ataúdes de lujo y las joyas como cadenas más pesadas que las que usó en prisión. Yailin, la más viral, llegó después. Una figura controversial, joven, explosiva, todo lo opuesto a Karol G. Y Anuel se lanzó a esa relación como quien se lanza al vacío, rápido, intenso, casi desesperado. Se casaron, tuvieron una hija, Katleya, y por un momento pareció que Anuel había encontrado paz, una nueva familia, un nuevo comienzo, una nueva oportunidad de ser feliz. Pero las grietas aparecieron rápido, demasiado rápido. Peleas públicas, acusaciones, drama en redes sociales. La relación que comenzó como un tornado terminó como un desastre. Divorcio, custodia complicada, más dolor, más canciones oscuras, más noches tratando de entender dónde todo se torció. Y Anuel, el hombre que había sobrevivido a prisión, que había conquistado el mundo, se encontró perdido otra vez. Las adicciones comenzaron a susurrarse, nunca confirmadas, nunca desmentidas. Sustancias que ayudan a dormir, que ayudan a olvidar, que ayudan a funcionar cuando la presión es demasiada. Anuel negaba todo, pero sus ojos en entrevistas contaban otra historia. Los ojos nunca mienten, y los suyos mostraban agotamiento, mostraban dolor, mostraban un hombre que estaba peleando batallas que nadie más podía ver. La industria seguía exprimiéndolo. Más música, más tours, más contenido. La máquina no puede detenerse. Los contratos están firmados, los compromisos son reales, y Anuel cumplía, porque eso es lo que hace, porque rendirse no está en su vocabulario. Pero el costo era brutal. Cada show, un pedazo de su alma.
Cada canción un recordatorio de todo lo que había perdido. Los tatuajes cubrieron cada centímetro de su piel, un mapa de dolor y triunfo. Rostros, nombres, fechas, símbolos. Cada uno contaba una historia, cada uno representaba un momento, un amor, una pérdida, una victoria, una cicatriz. Su cuerpo se había convertido en un lienzo donde su vida estaba escrita con tinta permanente, y cada nueva adición era un intento de procesar lo que no podía decir con palabras. Las teorías de Illuminati lo persiguieron, los símbolos en sus videos, las referencias ocultas, los números repetidos. Internet enloquecía conectando puntos que tal vez no existían. Pero Anuel jugaba con eso, le gustaba el misterio, le gustaba que la gente especulara, porque mientras hablaran de él, seguía siendo relevante. Y la relevancia en esta industria es supervivencia. Su relación con Daddy Yankee se enfrió. Dos titanes del género, dos egos masivos, diferencias que nunca se hicieron públicas completamente, pero que todos sabían que existían. El respeto seguía ahí, pero la cercanía se había perdido, porque en la cima hay poco espacio y compartirlo es casi imposible. Y entonces llegó el momento más bajo, las acusaciones de violencia doméstica, Yailin hablando, mostrando evidencias, Anuel negando, el público dividido, algunos creyendo, otros defendiendo, y en medio de todo ese caos, una verdad incómoda. Nadie realmente sabe qué pasó, nadie estuvo ahí, pero todos tenían una opinión, y esas opiniones destrozaban reputaciones. Anuel se retiró, anunció que dejaba la música, que estaba cansado, que necesitaba paz, y por un momento el mundo lo creyó, pero quienes lo conocían sabían la verdad. Sabían que la música era lo único que lo mantenía vivo, que sin ella se perdería completamente. Y tenían razón, porque meses después estaba de vuelta, porque los adictos a la música nunca pueden dejarlo realmente. Es parte de ellos, como respirar. Las mansiones seguían vacías la mayor parte del tiempo. Propiedades en Miami, en Puerto Rico, en República Dominicana. Casas que costaban millones, pero que se sentían como mausoleos. Espacios diseñados para familias, pero habitados por un hombre solo, con sus demonios, con sus recuerdos, con sus arrepentimientos. Los relojes Richard Mille adornaban su muñeca, piezas que cuestan más que lo que la mayoría de las personas ganan en toda su vida. Pero el tiempo seguía pasando igual de rápido, y ningún reloj, por más caro que sea, puede devolver los momentos perdidos, las oportunidades desperdiciadas, los amores destruidos. Anuel AA tiene 32 años, una fortuna que supera los 50 millones de dólares, una discografía que ha marcado una generación, un legado que ya está asegurado en la historia del trap latino. Pero cuando mira atrás, ¿qué ve? ¿Ve éxito o ve una serie de relaciones destruidas? ¿Ve gloria o ve soledad? Porque la prisión lo liberó en 2018, pero hay otros tipos de prisión, prisiones mentales, prisiones emocionales, prisiones construidas con oro y diamantes, pero prisiones al fin, y Anuel sigue atrapado en ellas, intentando escapar, pero cada vez que lo intenta, las paredes se vuelven más altas. Las canciones siguen saliendo, cada una un grito de ayuda disfrazado de bravuconería. Cada verso una confesión envuelta en autotune, y el público las consume, las baila, las canta, sin entender realmente el dolor que las creó, sin ver al hombre roto detrás del personaje invencible. Karol G siguió su camino. Se convirtió en la artista femenina más grande de la música latina, llenó estadios, rompió récords, encontró su propia felicidad, y Anuel la ve desde lejos. Con orgullo probablemente, pero también con algo más,
con nostalgia, con ¿qué hubiera pasado si?, con el dolor permanente de haber tenido algo perfecto y haberlo dejado escapar. Y ahora, mientras el mundo espera su próximo movimiento, mientras los fans piden más música y más contenido, Anuel AA se enfrenta a la pregunta más difícil. ¿Quién es él sin la música? ¿Quién es él sin las cadenas y los autos y las mansiones? ¿Quién es Emanuel Gasmey Santiago cuando todas las luces se apagan? Porque el niño de Carolina que soñaba con escapar, lo logró. Escapó de la pobreza, escapó de la prisión, conquistó el mundo, pero nunca escapó de sí mismo, de sus traumas, de sus miedos, de la oscuridad que carga desde que tiene memoria. Y esa es la verdadera tragedia de Anuel AA. No es que haya fracasado, es que tuvo éxito, tuvo todo lo que quería, y descubrió que no era suficiente, que el vacío seguía ahí, más grande, más profundo, más oscuro. La prisión lo encerró durante 30 meses, pero sus propios demonios lo han tenido atrapado toda su vida, y esos no tienen fecha de liberación, esos son cadena perpetua. Y ninguna cantidad de dinero, ningún hit, ningún premio puede romper esas cadenas. Anuel AA es libre, legalmente, físicamente, pero en todos los sentidos que realmente importan, sigue preso. Y tal vez, en el fondo, sabe que siempre lo estará. Pantalla negra. Música se desvanece, el eco de una celda cerrándose. Luego, silencio absoluto.